y para platicar sobre estos 5 perfiles anunciados ayer. Le agradezco a Jorge David Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario, que esté con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, un gusto saludarte. ¿Está del nivel, esta quinteta está del nivel de la primera entrega que hizo la presidenta virtual Claudia Sheinbaum sobre su gabinete? En efecto, me parece que la doctora Sheinbaum ha anotado otro gol en esta segunda tanda de nombramientos, y lo que nos está demostrando es que no solamente quiere lealtad en su gabinete, sino que la capacidad está siendo presente, y sobre todo con perfiles técnicos. Pero lo que sí habrá que decir que estos nombramientos pues tienen una disonancia con las dos almas que viven dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Por un lado, un gabinete que pareciera ser mucho más conciliador, mucho más tecnócrata, un gabinete que parece darle tranquilidad a los mercados, pero por otro lado tenemos un poder legislativo que puede ser el gran dolor de cabeza de la doctora Sheinbaum, sobre todo de cara a la reforma al Poder Judicial, donde me parece que en ese aspecto ya hay una decisión, y que finalmente veremos cómo conviven estas dos almas, sin dejar de recordar también el tema de Gerardo Fernández Noroña en la semana, lo cual lo que demuestra la doctora Sheinbaum es un mensaje muy claro. Por un lado, de tener estos escándalos, estos pataleos políticos, y anteponer la capacidad en su gabinete, y esto a partir de justamente el gesto que tuvo de no haber aceptado los reclamos del señor Gerardo Fernández Noroña. Entonces creo que los nombramientos van mucho en una línea de la primera tanda de nombramientos, donde tenemos gente que ha estado muy cercana a ella en el gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la Secretaría de Energía de Luz Helena González. Por otro lado tenemos justamente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a Jesús Esteva, y por otro lado también tenemos perfiles bastante interesantes, sobre todo de Raquel Buenrostro, que al final del día, llegando a la función pública, es un mensaje de ataque directo en contra de la corrupción. Y por otro lado también tenemos el nombramiento del señor David Kersenovich, que obviamente sus credenciales hablan por sí mismas del doctor Kersenovich, y me parece que un nombramiento que es mucho más de bajo perfil es el de Edna Elena Vega, pero al final del día pues demuestra que tiene experiencia en el ramo, ha sido subsecretaria y ahora asciende al máximo cargo, que es la Secretaría de la SEDATU, y entonces sí, los mensajes son claros. En primer lugar, tenemos de cara al nearshoring pues justamente la producción de energía, de infraestructura, con perfiles mucho más acabados, y sobre todo un cambio de timón en la propia Secretaría de Energía. ¿En qué sentido? Donde la Secretaría de Energía ya no va a ser simplemente una comparsa de lo que señale Pemex, sino que ahora Luz Helena González llegará justamente a señalar y abordar los lineamientos de cómo levantar a este gran problema que tenemos dentro de nuestra economía mexicana, donde es una empresa pues que se quiere su soberanía, pero es poco productiva. Por otro lado, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues también de cara al nearshoring se requiere la construcción de nuevas vías, que se consoliden las obras del presidente López Obrador, y me parece que este nombramiento va en ese sentido. Y también un elemento que también no solamente va ligado al tema del nearshoring, sino también al tema de la revisión en su momento del TEMEC, que uno de los capítulos será el ataque y el combate a la corrupción. Me parece que Raquel Buenrostro pues es un excelente mensaje por parte de la doctora Sheinbaum para poder combatir en ese sentido pues estos graves problemas que hemos tenido en el actual gobierno. Y también diría que en el caso del doctor Kersenovich pues es un cambio de timón a lo que hemos tenido en las políticas de salud, donde hemos tenido más bien un secretario que ha sido más de decorativo, y de un subsecretario en su momento como López-Gatell, pues que no han dado la mejor impresión en cuanto al manejo, en cuanto a la posibilidad de atacar temas tan importantes como el COVID, o en su momento la política de salud de nuestro país, que ha estado bastante descuidada. Entonces, en líneas generales veo bien los nombramientos por parte de la doctora Sheinbaum, pero habrá que preguntarse qué sigue. Los nombramientos más importantes, que son los de Secretaría de
Gobernación, el Gabinete de Seguridad, y veremos si en esos nombramientos continúa en esta línea o se privilegiará los bloques duros, ideológicos y más tradicionales de Morena, donde pudiera hacer que la politiquería se haga presente, pero hoy por hoy el mensaje es capacidad más que lealtad, y entonces creo que hemos cambiado totalmente y va en el tono del discurso que en su momento también señalaba el presidente López Obrador. Continuidad con cambio, y estamos viendo que le está dando ese sello la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, Jorge David, menos ideología, más ciencia, menos ideología, más técnica. Por ejemplo, lo que ayer dijo David Kersenovich cuando le preguntan al salir del museo donde se presentó a este gabinete, le preguntan a Dinamarca ahora sí, le pregunta la prensa, y contesta el doctor Kersenovich, no sé si necesariamente como Dinamarca, pero de que vamos a avanzar a tener un sistema de salud sólido y que pueda durar con mucho tiempo para adelante, sí. Es decir, no se enganchó con lo de Dinamarca. En efecto, eso es lo que te demuestra, es que hay un gabinete mucho más realista, un gabinete mucho más técnico que se aleja de estas declaraciones estridentes y de la pirotecnia verbal, y que al final del día está dispuesto a trabajar y pudiera tender puentes de diálogo, y lo más importante es que rompe con esta línea de la polarización entre el oficialismo y la oposición, porque hoy por hoy las propias voces de la oposición no están criticando los nombramientos de la doctora Sheinbaum, más bien están señalando que el propio mensaje ha sido adecuado, un mensaje de autocontención por parte de la doctora Sheinbaum, dándole seguridad a los mercados y sobre todo cambiando la ecuación, justamente como lo platicábamos hace algunos días, de 90% lealtad, 10% capacidad. Ahora tenemos la inversión de esa fórmula, donde tenemos 90% capacidad, 10% de justamente de lealtad, y al final del día este es un muy buen mensaje. Obviamente no soluciona las cosas en el país, los problemas, los desafíos y los retos que tenemos, pero en el mensaje está, y creo que debemos dar al final del día este beneficio de la duda a este gabinete, que me parece que en este sentido va muy bien aspectado, pero reitero, creo que esto va a convivir con las dos almas que tendrá el movimiento de la Cuarta Transformación, sí, el sello de la doctora Sheinbaum, y por otro lado tenemos la radicalización que está encarnada por personajes como Gerardo Fernández Noroña, o un perfil mucho más ideológico como el de Mario Delgado, que me parece que daría el traste en su momento si es nombrado dentro de este gabinete, justamente en una posición tan importante como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación. Entonces me parece que las próximas semanas serán cruciales para ver si se confirma este mensaje de justamente un gabinete mucho más técnico, con mucha mayor capacidad, o si se abre la puerta para que personajes como Mario Delgado y otros compañeros de la Cuarta Transformación, como así le denomina el señor Gerardo Fernández Noroña, pues le dan una radicalización al propio gabinete de Claudia Sheinbaum. Pero me parece que en estos momentos, para poder controlar lo desbocado, lo ideologizado que está el propio Congreso, se requiere un gabinete que sea mucho más técnico y que pueda garantizar una buena negociación en el futuro del TEMEC, una buena relación con los Estados Unidos y sobre todo la contención de la política interna, donde tendrán que tenderse necesariamente puentes con la oposición. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se ha estado reuniendo con financieros mundiales, con empresarios, con personajes que inciden en la economía mundial, y el mensaje que les ha dado es que la reforma judicial que planteó el presidente López Obrador será moderada por Claudia Sheinbaum. Ayer iniciaron los foros justamente en la Cámara de Diputados y como nos comentas, Jorge David Aljobín, los diputados, la fuerza que tendrá Morena y la intención que tiene ya Morena de cambiar al Poder Judicial es un tema con el que tiene que lidiar Claudia Sheinbaum. ¿De qué manera la virtual presidenta electa puede moderar la reforma judicial del presidente López Obrador?
Creo que una de las maneras donde la doctora Sheinbaum tratará de moderar este tipo de reformas es sobre todo buscando una posición intermedia. Lo que vimos el día de ayer fue tres posturas. Por un lado, quienes no han entendido el mensaje del 2 de junio y sobre todo que son los ministros mucho más conservadores, de aquellos ministros que protegen a ultranza al Poder Judicial y que van en la tesitura de no cambiar ninguna coma a como el día de hoy está conformado el Poder Judicial. Vimos a otra ala de ministros que justamente me parece que va más en la postura de la doctora Sheinbaum, es buscar un cambio paulatino, gradual dentro de esta reforma, con un sistema mixto donde sí habrá elección para algunos cargos y en otros tratar de darle estabilidad al sistema. Y por otro, pues el ala dura de Morena, que estuvo representado el día de ayer por la ministra Lenia Batres, donde pues leyó todas estas apologías de que el pueblo pone, el pueblo quita, que justamente la justicia tiene que estar más cercana a la gente, que hay un mandato popular del 2 de junio. Entonces me parece que estas posiciones tendrán que moderarse dentro del propio Congreso, sobre todo pues con los propios mensajes que está dando la doctora Sheinbaum. Entonces creo que aquí lo que vamos a tener el día 1 de octubre es una gran incógnita. Si la doctora Sheinbaum continúa con la ruta del presidente López Obrador o si realmente le podrá dar este sello a su gobierno entrando y poniéndose la banda presidencial. Entonces creo que en este sentido, pues lo que ha demostrado en estos días es que se han anotado dos tremendos golazos y que contra todo pronóstico ha logrado calmar a los mercados y por lo tanto la narrativa de poder señalar que pudiera haber una radicalización del movimiento que afecta al país, pues hasta el momento ha sido acallada y esperemos que las próximas semanas continúen en esta línea de nombramiento del gabinete, porque de lo contrario creo que es muy importante el nombramiento que se hará en la Secretaría de Gobernación como en el Gabinete de Seguridad, y es ahí donde tendremos la gran confirmación de si la doctora Sheinbaum apostará por perfiles técnicos con capacidad probada o más bien apostará a perfiles menos preparados pero con mucha mayor altura política. Entonces eso será importante en las próximas semanas de poder confirmarlo. Jorge David Aljobin, muchas gracias como siempre por compartirnos tus análisis. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Excelente fin de semana.